Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. ¿Me pueden cambiar las dos pantallas del estudio al canal 5, por favor? Para que nadie se desconcentre. Muy bien, muchas gracias. Qué grato estar aquí con el embajador don Roberto Flores Bermúdez. Le decía que yo le he visto pasar ya por varios cargos dentro de la administración pública hondureña y en varias décadas. Y que siempre es el mismo. Embajador, don Roberto, mucho gusto. Muchas gracias, Renato. Es un honor y un placer estar aquí acompañándolo esta mañana con los distinguidos invitados que nos acompañan. Le iba a lanzar una bromita, pero luego digo yo, se la hago, pero con respeto, desde luego, que lo miro que se mantiene bien. El mismo Roberto Flores Bermúdez que conocí hace décadas es el mismo Roberto Flores Bermúdez que miro hoy. Bueno, tengo un buen amigo que decía, es que la procesión la lleva uno por dentro, ¿verdad? Muchas gracias por el comentario. No. Me encanta que esté aquí en el programa. Es el nuevo embajador de Honduras en Estados Unidos. Hoy nos acompaña también don Omar García. Ya la gente asocia que cuando hay conflictos regionales peligrosísimos con riesgo para la paz mundial, siempre esté en frente a frente don Omar García. Bienvenido, gracias Omar. Muchas gracias, Dios y patria para todos. Es un gusto estar acá en su programa, Renato. Y también con este directo grupo de panelistas que va a estar muy bueno el programa y muchas gracias. El ex embajador de Honduras en Israel en el 2010, cuando fue presidente Porfirio Lobo, don Isaías Barahona, el general Isaías Barahona, que fue también jefe del Estado Mayor Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. General, bienvenido. Es un placer tenerlo en el programa. Me gusta acompañarle y compartir con el directo grupo de panelistas de esta mañana. Y también nos acompaña el ex embajador de Honduras en Israel en 1993, en el gobierno del expresidente Rafael Calleja, ¿verdad? Don Francisco Cepeda Andino. Don Francisco Cepeda Andino, ¿lo recuerdan ustedes? Fue comandante de la Fuerza Aérea, don Francisco, ¿verdad? Sí, me acuerdo, lo tengo bien presente. Así que me pongo de pie para saludarlo. Es un honor tenerlo aquí en el programa, don Francisco. Y bueno, no nos vamos a quedar solo con un tema. Vamos a priorizar el tema con el nuevo embajador de Honduras en Washington, que si él quiere nos puede acompañar todo el programa, pero si gusta también puede retirarse a la hora que le diga su agenda. Aquí nos quedaremos el resto para analizar todo este conflicto que hay en el Medio Oriente. La ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán entra ya en su tercer día y no muestra señales de detenerse. La campaña fue lanzada hace días con ataques intensos sobre objetivos militares y gubernamentales iraníes. ¿Qué día fue que nos levantamos con estas escenas? Día sábado. Amanecer el sábado. Si esto fue como a las 10 de la noche, hora de Honduras. 8:15. A las 12 aproximadamente de la medianoche aquí en Honduras. Correcto. A medianoche. Es Lucecita que me está indicando a qué hora de Honduras comenzó este conflicto. Amanecer el sábado ya teníamos todos los noticieros inundados de estas imágenes. La Media Luna Roja iraní reporta al menos 565 muertos en Irán por los ataques de Estados Unidos e Israel, incluyendo muchos civiles y estructuras como una escuela. Irán ha lanzado ataques con misiles y drones no solo contra Israel, sino también contra bases y objetivos en el Golfo Pérsico y varios países vecinos. Hay daños visibles en ciudades del Golfo y se han reportado ataques a infraestructuras energéticas. Se han perdido varios aviones de Estados Unidos
en el espacio de Kuwait. Informes señalan que al menos 3 cazas estadounidenses fueron derribados. Posible fuego amigo, es lo que está diciendo la prensa estadounidense, que fuego amigo, es decir, los países que son aliados directamente con Estados Unidos u otros que no son enemigos como Irán, mantienen unas relaciones comerciales y prudentes con Estados Unidos. Se han perdido, les dije, varios aviones de Estados Unidos. El conflicto está afectando el mercado del petróleo y la seguridad del transporte en el Golfo. Se reportan problemas logísticos en el estrecho de Hormuz, donde circula el 20% del petróleo mundial. Grandes refinerías como en Arabia Saudita suspenden actividad por ataques. O sea, como este es un rubro bastante especulativo, no se sorprenda si en las próximas semanas, también depende de cuántos días dure este conflicto, siente usted los precios hacia el alza aquí en nuestro país. Arabia Saudita ha llamado al embajador iraní en señal de protesta por ataques. Países occidentales, por ejemplo España y la Unión Europea, alertan sobre la imprevisibilidad del conflicto y buscan respuestas diplomáticas. España es uno de los países europeos con una política exterior más visible en contra de esto que hace Estados Unidos. ¿Qué más puedo decirles? Israel afirma haber atacado líderes de Hezbollah en Beirut. Ese es otro flanco para Israel. Líbano. Hoy ha afirmado Israel haber atacado líderes de Hezbollah en Beirut. Hay bombardeos en suburbios en Líbano como parte de la expansión del conflicto. Ven ustedes cómo su influencia sobre grupos y países cercanos, Estados Unidos e Israel buscan debilitar esta influencia militar y nuclear. Esto significa que la violencia puede seguir y expandirse a otros países cercanos y que no es fácil ni rápida para una solución diplomática. Y otro de los problemas colaterales en estas guerras es que los ataques no se concentran únicamente en bases militares. Hay daños en zonas urbanas e infraestructuras civiles y esto genera altas cifras de víctimas no combatientes. Este factor siempre aumenta la presión internacional, genera protestas y complica cualquier negociación futura. ¿Y cuál es la afectación global? ¿Cuál es la afectación global que nos deja este tipo de guerras? Pues en esa zona el estrecho de Hormuz es crítico. Por ese estrecho tenemos mapas nosotros de ese estrecho de Hormuz. Por ahí pasa gran parte del petróleo mundial. Ya lo van a ver en pantalla. Ahí exactamente. Ese es el estrecho de Hormuz. Miren esa franjita de agua entre tierra continental, correcto. Ese es Omán, el de la punta, ¿verdad? Acá a la Sí. derecha. Emiratos Árabes. Por ahí pasa gran parte del petróleo mundial. La inseguridad en esa ruta impacta precios, economía y mercados globales. Esto significa que incluso países sin tropas en la zona sienten la problemática y los efectos del conflicto. Y siempre hay un riesgo de ampliación en este conflicto, que se puede crear de manera indirecta. Por ejemplo, los grupos aliados de Irán, Hezbollah, podrían intensificar ataques contra Israel. Las bases de países occidentales pueden ser objetivo de represalias. Bueno, ya cayeron algunos cuantos misilitos en Chipre, ¿verdad? Que forma parte de la Unión Europea. En Arabia Saudita. Ah, bueno, pero ya eso en el Medio Oriente, si allá hubo varias ciudades cercanas a Irán que tuvieron impacto del armamento iraní. Bases de países occidentales pueden ser objetivo de represalia, ya lo han sido. Accidentes o fuegos amigos como la pérdida de aviones pueden escalar, puede bajar la intensidad. Y qué mejor que tenemos a un diplomático de carrera para que nos dé su visión de este conflicto, embajador Roberto Flores Bermúdez. Muchas gracias, Renato. Nuevamente le agradezco mucho la oportunidad de participar en su programa. La verdad es que usted ha hecho una presentación bastante amplia de la actualidad en el Medio Oriente y eso nos conduce a abordar dos temas, diría yo, muy importantes en un contexto más grande.
Uno de ellos es la posición de Estados Unidos en general en la búsqueda de su posicionamiento internacional. No se limita únicamente al Medio Oriente, lo hemos visto presente en el hemisferio occidental, no cabe ninguna duda, ¿no? Podemos hablar de Venezuela, por ejemplo. Y ese es un capítulo muy importante que está definiendo un nuevo orden internacional. Estamos hablando ya de que el interés particular de un Estado es predominante en la búsqueda de su marco de influencias. Y tiene rivales. Tiene rival como China, por ejemplo, ¿verdad? No podemos tampoco obviar la rivalidad de Rusia con su ocupación, digamos, de Ucrania. Entonces, tenemos un mundo convulso que está redefiniendo cómo se hacen las cosas en este planeta. Lo felicito por todos esos detalles que ha abordado al inicio de su programa. Como siempre, hace usted una muy amplia presentación. Y un segundo capítulo es el capítulo de Honduras. Honduras ha abierto una nueva página en su historia. Es una página que está vinculada con el fortalecimiento institucional del país, con el respeto al derecho, el imperio de la ley, el engranarse con lo que es una economía internacional que nos permite ser más productivos, generar más empleo, poder tener transferencia de tecnología. Tenemos un gobierno, el gobierno del presidente Asfura, que como bien se ha visto, y ya en su tercera visita a Washington, que tendrá lugar pasado mañana, vemos cómo el tema de la inversión, el tema de la economía, el fortalecimiento institucional del país, la buena gobernanza es parte de su agenda. Entonces, estos dos capítulos, el internacional que hemos mencionado en términos generales y que usted ha puntualizado con lo que está ocurriendo en este momento, y la posición de Honduras, convergen en este momento, diría yo, para que a nuestro país se le abran buenas oportunidades. Creo que es un buen momento para Honduras, un momento que se va a saber aprovechar, que ya se está aprovechando por parte del presidente, no digamos en su relación personal con el presidente Trump. Usted tuvo aquí a la canciller, quien desempeñó un papel muy bueno en una serie de explicaciones y de ilustraciones en cuanto a esta posición del presidente Asfura. Así es que sí, estamos a punto de asumir funciones en Washington, posiblemente dentro de un par de semanas, pero es en ese contexto el que me quería referir, que es a donde vamos a estar entrando nosotros a actuar. Y ojalá que no escale más este conflicto en esa zona del mundo, porque se vuelve prioritario para los Estados Unidos. Imagínese usted que se amplíe a otras zonas, a otros países, de hecho, téngalo seguro, pero que repercuta esa zona del Medio Oriente. Es decir, las prioridades de Estados Unidos se vuelven otras y no necesariamente las expectativas que nosotros como Honduras tenemos en cuanto a la relación con ellos. Así es, no, tiene toda la razón. Como bien se ha dicho, ¿verdad? Es fácil iniciar una guerra, sí, pero no se sabe dónde va a terminar, ni cómo va a concluir. Bien ha explicado usted de que esto puede escalar, se puede ampliar muchísimo, pueden entrar alianzas con otras potencias también y de pronto podemos tener un mundo dividido. Así es que no, definitivamente hay que seguirle el paso y proteger los intereses de Honduras, ¿verdad? Para que en medio de todo este conflicto podamos salir airosos también. Sí, siempre está ese riesgo de ampliación del conflicto. Bueno, yo sé que ustedes, desde el momento que dijeron Roberto Flores Bermúdez ha recibido el beneplácito de los Estados Unidos, aunque el presidente Asfura lo había dicho como mes y medio antes. Pero bueno, seguramente la emotividad, porque hacía poco había ganado las elecciones, no sé si había tomado posesión don Larry Asfura, lanzó que solo se estaba esperando el beneplácito de Estados Unidos para que don Roberto Flores Bermúdez fuera el embajador oficialmente de nuestro país. ¿Cuáles son las grandes expectativas, Omar, que tenemos de estos próximos 4 años que nos vienen a partir de la influencia que ha tenido Donald Trump en el ejercicio político electoral de Honduras en este periodo? Y ahora que don Roberto va para allá, para Washington. Bueno, yo quisiera decir que me siento muy orgulloso de estar acá, ¿verdad? De ver a insignes hondureños y que siguen aportando a nuestro país. Hace 30 días
estaba dando una conferencia para un grupo que se llamaba Orígenes de MAGA. Creo que los hondureños tenemos que entender qué es MAGA en toda su dimensión para poder tener unas respuestas de tipo diplomático como país, pero también entender que los Estados Unidos están cambiando en varios aspectos que nosotros estuvimos acostumbrados a verlo en los 30 años atrás. Pienso de que los intereses norteamericanos en cuanto a su presencia ha cambiado bastante. No tenemos comando del sur, ahora lo que tenemos es el comando hemisférico occidental. No tenemos Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, lo que tenemos es la Secretaría de Guerra. Tenemos una presencia fuerte en lo que sería Venezuela. Tenemos un resultado derivado de lo de Venezuela en Cuba que está dando expectativas, aunque lo que sucedió la semana pasada de esa muerte de estas personas que venían desde Florida en una lancha con pertrechos armados, está generando y levantando las alarmas hacia dónde nos va a llevar este tipo de cosas. Obviamente nosotros estamos muy indexados con el comercio norteamericano, ¿verdad? En más del 50% es importación y exportación. Y hay algo que debería de importarnos, hasta dónde esto nos va a afectar, y bien lo decía usted, cuando vemos que el petróleo es un producto sumamente frágil y volátil. Y en el caso de Estados Unidos, pues tiene muy arreglado el problema, pues tiene la válvula de Venezuela, donde están sacando el petróleo, y también en Guyana. Pero ese petróleo cuesta poderlo afinar, no es como el otro que ellos han tenido en el Golfo de México o el que le están enviando algunas veces del Mar del Norte de Europa. Aquí lo que tenemos que ver es que ¿a dónde le va a pegar Honduras? Pues Honduras tiene mucho que estar pendiente de esto. El 46% de todo lo que Honduras importa a los Estados Unidos se llama combustible refinado, diésel, querosén, gasolina. Y como bien lo dijo usted, si se empieza a extender esta situación de conflicto, Estados Unidos va a tomar sus propias decisiones internamente. Y uno de los aspectos será, obviamente, asegurarse de que la fuente energética no vaya a disminuir en su crecimiento y también en su pujanza de presencia como potencia número uno. Por tanto, deberíamos de estar en Latinoamérica estableciendo los escenarios que pudiesen ser atendibles en el momento que corresponde. Usted hablaba de una extensión. Sí, puede extenderse con respecto a otras naciones en el Medio Oriente, pero ya tenemos la sonada de ayer, ¿verdad? La sonada de ayer, ese acto terrorista que ya tiene el involucramiento, que tiene que ver, que es derivado precisamente del acontecer del Medio Oriente por la muerte del señor Khamenei, o el ayatolá, en donde los mártires y este enfoque musulmán chií, que es de ser sacrificable y mártir, que es una enseñanza que se les da desde niños, vimos a un ciudadano que llevaba 20 años en los Estados Unidos y que a raíz de lo que pasó este fin de semana decidió agarrar un arma, se fue a un bar y empezó a disparar. Hay una respuesta de casi un minuto de los Estados Unidos, de la policía y la fuerza. ¿Por qué? Porque el estado de Texas tiene 650 asentamientos educativos musulmanes. Tiene 370 mezquitas. Y por eso es que el minuto está, o sea, la inteligencia norteamericana está ubicándose en situaciones donde hay presencia musulmana receptiva a lo que esté sucediendo en el Medio Oriente. Entonces acá nosotros tenemos que estar claros de que muchas cosas van a cambiar. Honduras está preparada, pienso que esta vez sí estamos con un enfoque adecuado referente a la realidad, pero también a las oportunidades que podemos tener como nación en referente a estas relaciones con los Estados Unidos. Para mí, el enfoque que se está haciendo con respecto a su pregunta es adecuado a las circunstancias. No obstante, debe de haber plan B para nuestra nación referente al escenario que se está dando porque va a ir creciendo. Y termino con esto. El mayor perdedor de estas situaciones, Venezuela,
Y el Golfo Pérsico se llama China, no es Rusia. Rusia tiene de dónde abastecerse petróleo a sí mismo. Es uno de los más grandes vendedores de petróleo, pero China no. Y siempre un crecimiento económico, cuando es detenido intempestivamente, genera una respuesta. Y eso es lo que deberíamos de estar todos nosotros visualizando a futuro. ¿Qué respuesta? ¿De tipo militar? La que sea. Es decir, ustedes lo están entendiendo bien. Mucho petróleo que recibe la República Popular China. Sí, O sea, viene la de ahí, China pues. continental viene de ahí, de esa zona, y tiene que pasar por el estrecho de, ¿cómo dicen De ustedes? Hormuz. 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 Bueno, yo lo conocí toda la vida como Hormuz. Sí, Hormuz. Hormuz. Aunque como termina en Z no lleve la tilde, entonces, bueno. Hormuz, así como los profesores me lo dijeron allá en primaria. Por ahí pasa mucho del petróleo que recibe China continental, por ese estrecho. De ahí lo que está diciendo don Omar García, que si se había afectado en ese aspecto, pues podría derivar esto en un conflicto mayúsculo para China. En economía, los productos chinos se van a ir al alza. Carros, todo lo que nosotros consumimos de China va a empezar a subir de precio en Latinoamérica. Entonces hay que alistarse. Pero el asunto es que él dice hay que tener un plan B Honduras, porque de repente las prioridades que tenía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no van a ser las mismas porque él dice que esa guerra se termina en un mes. Eso nadie lo sabe. Y si eso se extiende, si se enreda más Estados Unidos e Israel en ese operativo, en esa guerra, las prioridades pueden cambiar en Washington y eso repercutirá en nosotros. Yo espero que no. Yo espero que el plan A que tenía el embajador Flores Bermúdez siga su curso en los próximos 4 años. Pero es cierto lo que dice Omar, hay que tener un plan B por si acaso la guerra se extiende. ¿Qué piensa el general en condición de retiro, don Isaías Barahona? Bien, siguiendo con la misma línea que hemos escuchado, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, primero es un conflicto histórico de larga data, pero en esta ocasión tiene una característica totalmente diferente a todo lo que ha sido antes. Irán hasta hoy no había atacado en forma abierta y masiva a todos los países del Golfo, incluyendo a Chipre en este caso. O sea, ya puso en ejercicio toda su, digamos, arsenal de misiles de medio alcance. Eso ya incluso tiene la posibilidad de ampliar el conflicto porque ya está golpeando a aliados, ya está golpeando otros intereses más allá de los propios intereses iraníes, de Israel y de los Estados Unidos. Probablemente no va a crecer más allá de ese alcance porque ya estaría involucrándose con Europa, que está a más de 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros en París, Londres, o sea, la zona europea. Eso no los deja fuera del alcance porque efectivamente Irán tiene la capacidad de poder alcanzar hasta esas regiones. O sea, el conflicto desde el punto de vista de Irán ya tiene una respuesta mucho más amplia, mucho más intensa, que va a dificultar de cualquier forma la parte diplomática. O sea, ya una vez que se extiende o que se profundiza de esa forma el conflicto, la acción diplomática va a tener un poco más de dificultad para encontrar una solución. Así que debemos seguir observando qué es lo que pasa por allá. Igual no debemos descuidarnos en el caso de Honduras, porque aunque estamos lejos y la probabilidad de una acción es, si no nula, es muy poca, pero sí tenemos algunas razones que debemos observar. Por ejemplo, Honduras en el 2019 declaró también a Hezbollah como organización terrorista. Y esa ya está en acción en Líbano, ya está siendo incluso atacada por Israel. No creemos que vaya a ocurrir algo en la región, pero debemos observar. Aunque Omar García siempre me ha dicho que aquí hay gente de Hezbollah. Sí, sí. Aquí cercano, me dice Omar. Claro. Ayer me lo repite. Claro. Dice que Nicaragua tiene gente de Hezbollah. Omar, ¿cuáles son sus fuentes? Le digo yo, para que me asegure que en Nicaragua hay agentes de Hezbollah. Nunca se revelan las fuentes. Pero usted está seguro que los hay. Sí los hay. Ese es el riesgo. Están ahí, o están cerca, o pueden circular por aquí. Pero además de eso, uno de los principales objetivos de Estados Unidos en la región
es la seguridad hemisférica y el control de narcotráfico. Cuando su enfoque se orienta más hacia el conflicto actual en Oriente Medio, no hay duda de que baja de alguna forma el esfuerzo que se está haciendo en esta región. Eso puede permitir que el narcotráfico también aproveche la oportunidad para incrementar su acción. O sea, debemos seguir trabajando nosotros en lo que corresponde a inteligencia estratégica, para asegurar que, por ejemplo, se ven flujos financieros en bancos, porque eso nos va a indicar si esta parte del mundo de alguna forma se está incorporando en el conflicto a través del movimiento de recursos que podrían en algún momento llegar a fortalecer a Irán, en este caso, que está debilitado por la acción bélica. Así que no podemos quedarnos totalmente tranquilos. El esfuerzo de Honduras también debe ser, además de lo diplomático, además de ver el espacio económico y la importancia de asegurar que en Honduras se toman medidas preventivas, porque de alguna forma hay que comenzar a ahorrar, hay que comenzar a disciplinar a la población, porque no sabemos si en realidad en las próximas 4 semanas este conflicto se va a terminar o se va a ampliar. Si llegara a ampliarse, Honduras también, igual que China, aunque no tenemos la misma dimensión, pero sí podemos tener un problema de la misma naturaleza, la falta de petróleo a precios accesibles para el pueblo hondureño y para el Estado. Entonces, sí debemos comenzar con ese plan B que de alguna forma vaya previniendo algunos de los efectos negativos que puede tener Honduras. Y a propósito de plan A, plan B, mi plan A era primero conversar con nuestro embajador en Washington sobre la temática de las relaciones bilaterales. Pero yo no creo que haya ser humano en este momento que no esté pendiente de lo que sucede en el Golfo. Y entonces, en milésimas de segundos, yo queriéndole plantear ya las preguntas de la relación bilateral y su nuevo desafío como embajador de Honduras en Washington, se me vino a la cabeza, porque así hemos estado desde el sábado, el conflicto en el Medio Oriente, y por ahí inicié. Pero mi guión estaba para priorizar las preguntas de su nuevo cargo, pero ya vamos a ir a ello. Antes quiero escuchar al general en condición de retiro, Francisco Cepeda Andino, ex embajador de Honduras en Israel. ¿Cómo está viendo este panorama? Muchas gracias por el ascenso. Sí, siempre le doy ese ascenso. Siempre le doy ese ascenso. Pero se lo merece. Se lo merece. Sin duda alguna. Sí. Mucho gusto, licenciado Álvarez. Sí, yo veo de que nosotros estamos acostumbrados cuando se habla de una guerra a una invasión. O sea, poner botas en tierra. En el caso del conflicto de Estados Unidos, Israel contra Irán, no veo yo esa posibilidad por el momento, porque la distancia entre Israel, que es el que queda más cerca, en una línea directa aérea hacia Irán es de 1.800 kilómetros. O sea que no existe una frontera terrestre entre Israel e Irán. Está por medio Jordania, la parte norte de Arabia Saudita, Siria e Irak. Y más que todo esto se está desarrollando a nivel, como lo hemos visto, a nivel de misiles balísticos, hipersónicos y drones suicidas. Entonces, una guerra como en sí, se ha acostumbrado a decir una guerra, posiblemente no la vayamos a ver en el futuro inmediato. Una invasión a Irán sería una cosa. Irán, estamos hablando de casi 90 millones de personas con una extensión territorial de más de un poco más de 1.600.000 kilómetros cuadrados. Entonces estamos hablando de términos bastante grandes. La fase aérea, usted habló de los, me llamó la atención cuando dijo que se habían perdido 3 aviones. Ya lo admitió Estados Unidos, por fuego amigo. Digo. Correcto, y Sí. en Kuwait, porque en Kuwait no hay tropas iraníes, así que tiene que haber sido Sí. fuego amigo. No hay forma de que Sí. pueda haber sido una acción por parte de Irán. Y lógicamente Irán el as que tiene bajo su manga es el estrecho de Hormuz, o Hormuz, como lo conoce usted. Sí. Y eso sí sería si se llegara a bloquear, tiene varias alternativas Irán para poder bloquear el estrecho de Hormuz. Puede colocar minas flotantes, marinas, puede tratar de destruir un petrolero que esté en la parte angosta,
tiene 32 kilómetros, creo, 32 o 34 kilómetros. La parte más angosta entre la punta del estrecho a tierra firme en Irán. Entonces puede hundir un petrolero en medio del canal. Ya en el canal de Suez una vez sucedió que se hundió un barco y estuvo bloqueado el canal de Suez por un tiempo bastante largo. Así que tiene varias alternativas Irán y la mejor, el as que tiene es bloquear el estrecho de Hormuz. Muchas gracias, coronel Cepeda Andino. No hay duda que este no es solo un choque militar, sino una lucha estratégica por influencia regional. Ustedes más que nadie lo conocen. No se trata de un choque aislado de Israel con Irán, de Estados Unidos contra Irán, para nada. Tiene impactos humanitarios, económicos y globales. Si bien es cierto, en términos militares, estamos tan lejos de esa región, a menos que las células de Hezbollah, que dice Omar García, están activas en Nicaragua, vengan y traten de desestabilizar Honduras por nuestra alianza con Estados Unidos. Que no sé, yo lo veo poco probable. Muy poco probable. Yo lo veo poco probable, pero Mar no lo mira así. Bueno, Hezbollah, en este caso, Irán tiene presencia en Nicaragua. Sus relaciones diplomáticas han sido fuertes. Hablar de Hezbollah es hablar de una célula de tipo de origen libanés chií, que fue realmente Hezbollah fue establecida con un propósito religioso terrorista para anular la existencia de Israel. Y hablar de Hezbollah es hablar de todo el niño querido del régimen de Ayatollah para tecnología militar, para estrategias, para entrenamientos, para hacer un frente en vista de que la OLP fue vencida por Israel entre la frontera de Líbano e Israel, y entonces ese espacio lo ocupó casi inmediatamente Hezbollah. Pero algo hay que admirarle a Daniel Ortega. Él maneja y controla todo en Nicaragua. Por los momentos. Él maneja y controla todo en Nicaragua. No creo que Daniel Ortega, y esto yo casi lo descarto, aún y con el control que tiene en Nicaragua, o la probabilidad de que hubiesen agentes de Hezbollah, nunca iba a arrastrar a su país en un conflicto aquí en Centroamérica. Bueno, que entonces solamente quiero dejar esto ya que lo metió en la mesa. Así como está Irán en Centroamérica, el Mossad está en Centroamérica. Así como Hezbollah está en Centroamérica. No, así como Irán. Así como Irán está en Centroamérica. El Mossad está en Centroamérica. El Mossad israelí está en Centroamérica. Bueno, no sé. Usted dijo no creo que haya un ataque de Hezbollah si es que están en Nicaragua contra Honduras. No, yo igual no veo una alta probabilidad, pero justamente la guerra es un tema de sorpresas. Por eso es que hay que abrir los ojos. O sea, si existe la probabilidad, hay que tomarla en cuenta aunque sea baja. No significa que hay que prepararse para un conflicto abierto, pero sí hay que estar atento, porque justamente donde nos descuidemos es donde pueden ocurrir los incidentes. El trabajo nuestro no es destruir, no, es evitar. Evitar, es de naturaleza preventiva, por eso hay que observar todos los indicadores, hay que verificar, hay que asegurarse, por ejemplo, puertos, aeropuertos, fronteras, para estar seguro de que vemos lo que está pasando ahí y que no nos vaya a ocurrir una sorpresa aquí, ya sea contra intereses hondureños o contra intereses de Estados Unidos, que hay aquí en Honduras. ¿Coincide usted? Tenemos un ejemplo de lo que sucedió en Argentina con la AMIA. ¿Verdad? Fue una acción terrorista donde murieron cerca de 80 personas. La Agencia Mutual Israel-Argentina. Y esto se comprobó porque hubo una acusación jurídica incluso en que había sido ordenado por Irán para que lo ejecutara Hezbollah. Hezbollah. No necesariamente tienen que ser basados en Nicaragua, posiblemente no, pero pueden haber entrado por otro lugar o ser encubiertos. No, yo concuerdo con lo que dice usted, Renato.
El presidente Ortega no creo que se vaya a querer poner en esa situación de ser propiciador de un acto terrorista de una magnitud, ¿verdad?, que tenga acá en Honduras. Muy bien, voy a ir a la primera pausa, pero luego ustedes les pido que nos concentremos todos en las preguntas al embajador de Honduras en Washington, porque gran tarea tiene el embajador Roberto Flores Bermúdez en los próximos años. Gran tarea tiene de mejorar las relaciones con Estados Unidos. Así que yo los invito a que conozcan del embajador Flores Bermúdez cuáles son los ejes fundamentales que ya nos lo ha anticipado la canciller de la República, Mireya Agüero, el mismo presidente Narria Fura, pero qué mejor que escuchar al embajador de nuestro país, al futuro embajador de nuestro país en Washington. Yo sé que ustedes tienen expectativas también, me ayudarán a las preguntas que le tengo formuladas aquí para planteárselas al embajador Flores Bermúdez después de estos consejos comerciales. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:40 de la mañana, usted está viendo un tráfico vehicular por el anillo periférico bastante pesado a esta hora en la altura de la colonia El Hato de en medio y en sus alrededores. Si usted viene de este sector de Danlíos, viene de estas colonias que están cerca de la zona oriental o sur del país, usted puede tener que buscar vías alternas porque a esta hora es bastante lento el tráfico vehicular si usted se está dirigiendo hacia el sector de Boulevard Suyapa, si usted va para el San Felipe o si va para la salida de Valle de Ángeles. Sin embargo, el carril que va para la zona sur del país y la zona oriental o va para la Kennedy o estos alrededores, el tráfico ya es bastante fluido. Cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos, en cámara de Cristian Muñoz, les informó María Fernanda Rodríguez para Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Gracias por sus mensajes a través de WhatsApp. Escribe un televidente: en el edificio donde estaba el primer ministro de Israel le cayó un misil. Netanyahu no se sabe dónde está. Vamos a ver otro mensaje. Mientras no se resuelva la cuestión palestina, el Medio Oriente seguirá siendo un polvorín. Ya los precios de la gasolina subieron hoy 50 centavos de 2.48, 2.98 la gasolina regular. Escribe un televidente: René Sierra, lo que ninguno de tus 4 invitados dirá, el objetivo de Estados Unidos nunca ha sido llevar paz y amor, van por el precioso petróleo. 5 de 191 países no firmaron el tratado de no proliferación nuclear, uno de ellos es Israel. ¿Cuál es la narrativa hoy? Dice el televidente Ismael Ochoa. La operación Furia Épica lo que pretende es destruir instalaciones de misiles balísticos y armamento nuclear, que de antemano se sabe que Irán es poseedor. No se puede permitir que un loco ande armado. Lo crítico del asunto es rogar a Dios para que Rusia y China no intervenga en el conflicto. Son algunos de los mensajes. Continúe opinando a través de nuestras redes. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Que les anticipo las preguntas que le formularemos al embajador de Honduras en Washington. ¿Cuál es hoy la prioridad número 1 de Honduras en su relación con Estados Unidos? ¿Qué cambia? Si es que cambia algo con su llegada a la embajada, ¿qué temas están sobre la mesa en este momento? ¿Qué acciones concretas impulsará para proteger a los hondureños ante posibles cambios en políticas migratorias? ¿Hay conversaciones activas sobre TPS o mecanismos de protección
¿Qué mensaje le envía hoy a la comunidad hondureña que vive en incertidumbre? Porque yo sé que en Estados Unidos nos miran miles de personas y están pendientes de esta comparecencia del nuevo embajador en Washington, Roberto Flores Bermúdez. ¿Cómo piensa atraer más inversión estadounidense hacia Honduras? ¿Qué sectores considera estratégicos para fortalecer la relación económica? En medio de tensiones globales y posibles impactos económicos, ¿cómo puede Honduras blindar su estabilidad? Esta ya la respondió porque con eso iniciamos este programa. ¿Cómo se fortalece la cooperación en seguridad sin comprometer soberanía? Hay nuevos acuerdos en discusión en materia de defensa o lucha contra el crimen organizado. Les sugiero la atención. Pero antes aprovechamos esta conexión de 10 minutos que tenemos con el periodista israelí Gabriel Ben-Tasgal. Es periodista especialista en temas del Medio Oriente. Gabriel, mira, aquí teníamos una conversación con mi copresentadora de Frente a Frente, porque se leyó un mensaje. Por favor, Lucecita. Lucecita lee un mensaje de un televidente que dice lo siguiente. Vamos a ver, abrámosle el micrófono a Luz. Adelante, Luz. Aquí está, bueno, este televidente escribió: en el edificio donde estaba el primer ministro de Israel le cayó un misil. Netanyahu no se sabe dónde está, sin embargo, ningún medio internacional ha informado. Bueno. Y hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas, que circulan muchísimo. Claro. Yo cuando estaba en el pasillo y escuché eso, por favor, en este momento a la gente poco le importa la guerra, sino llevar agua a su molino o enredar más todo el mundo. Gabriel, esto no ha ocurrido desde luego en Tel Aviv, en Jerusalén o en alguna otra ciudad de Israel. Renato, el problema con todo esto es que la agencia EFE española publicó esa noticia. Es verdad que citó a la prensa iraní como fuente de información, pero una cadena internacional de noticias tiene que decir, es probable que esta noticia sea falsa. Y es evidentemente falsa. La prensa iraní ha difundido varias noticias falsas. Por ejemplo, hoy a la mañana difundió que 7 generales del Estado Mayor del Ejército israelí habían sido asesinados. O bien, durante varios días, y parte de la izquierda mundial sí lo compró este argumento, decía que Israel atacó una escuela de niñas, matando 80 niñas, pero las imágenes que se mostraban eran de Kabul de hace 5 años. Entonces, hay que ser cuidadosos con el flujo de la información, especialmente cuando viene de Irán. Valórame el conflicto a esta hora de la mañana. Aquí van a ser las 8 de la mañana, allá son 7 horas adelante, son como las 3:52 de la tarde. Valórame el conflicto hasta este momento, por favor, Gabriel. El gobierno de los ayatolas está descabezado, buscando de alguna manera volver a controlar a la población, intentar de alguna manera sobrevivir. Los ataques de Estados Unidos e Israel son continuos y afectan a su capacidad bélica, especialmente a su capacidad misilística. En otras palabras, salen a disparar con lanzaderas móviles y son atacados desde el aire porque hay control total de Estados Unidos e Israel del aire. Son atacados también símbolos del gobierno para que la población civil se anime y tome control de su futuro. Y la respuesta de Irán es no solamente una respuesta propagandística, como el ejemplo que acaban de dar, sino dispara contra países árabes que no lo han agredido de forma directa, o dispara contra Chipre, intentando afectar a soldados británicos, cosa que es una pequeña locura porque te estás arriesgando a meter incluso a la OTAN en algo así. O sea que el régimen dispara hacia donde puede y le pide a sus proxies, principalmente a Hezbollah, que haga algo para ayudarlo. Y de hecho, hoy de mañana Hezbollah disparó 3 cohetes contra Israel y la respuesta de Israel se está ejecutando ahora. Pero, ¿cuántos son los muertos que han dejado esos misiles enviados por Irán a algunos lugares en Israel, Gabriel? Van 11, 9 ayer, en un misil que cayó directamente sobre una sinagoga y mató a una familia entera y a otras personas, y 2 mujeres en Tel Aviv una jornada antes. Sí acabamos de contabilizar 15 heridos en Beersheba, en el sur de Israel, por otro misil. Lamentablemente el sistema Flecha, que es quien protege el país, no es efectivo al 100%. Gabriel, ¿qué busca Israel y Estados Unidos? Hemos leído aquí todos los panelistas muchas cosas sobre esta crisis.
cortarle la cabeza a los ayatolás. De hecho, el principal ya murió en la ofensiva de antenoche. Borrar cualquier indicio de equipo para el enriquecimiento de uranio y la construcción de una bomba nuclear, ambas. ¿O qué otras cosas son las que han provocado este operativo de israelíes y estadounidenses? Bueno, el objetivo más claro es derrocar al régimen. O sea, pero no derrocar al régimen mandando soldados por tierra y tomando el poder por la fuerza, sino debilitar de tal forma al régimen que la población civil salga a la calle a manifestarse. Ese es el objetivo supremo y máximo que aspiran. Desde el punto de vista inmediato es desarmar la capacidad nuclear de Irán, que renuncien a seguir enriqueciendo uranio, que renuncien a desarrollar misiles balísticos que pueden afectar y que pueden llegar a Estados Unidos, y que dejen de matar a la población. Porque el número de muertos civiles inocentes que salieron a manifestarse en Irán van desde 35.000 a 60.000. Entonces, el objetivo es muy claro. Por parte de Israel se trata de una amenaza existencial porque Irán dice que quiere destruir al Estado de Israel. Por parte de Estados Unidos es una amenaza al liderazgo de Donald Trump también. Ahora, uno puede decir, Gabriel, ¿no están buscando también tomar control sobre el petróleo y asegurarse? Sí. Bueno, ese tipo de lecturas muy materialista, muy propias de muchos medios de comunicación o de academias públicas, de universidades públicas, es menos común en el Medio Oriente y también en Estados Unidos. La política en Estados Unidos explica todo y la economía es parte de la política. No es la que define, no es que salieron a buscar petróleo para dominar el petróleo, porque fíjense, ahora hay una pequeña crisis de flujo de crudo, pero sabemos perfectamente que Arabia Saudita y otros países pueden reemplazar lo que Irán no da con tal de que Irán sea destruida. Gabriel, Trump ha proyectado que en 4 semanas este conflicto que termina, pero mira que la semana anterior se cumplió el 4º aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania y mira que todavía tenemos ese conflicto latente ahí. Valórame tú, ¿crees que este sea un conflicto de 4 semanas como lo dice el presidente de Estados Unidos o se va a extender no solo en tiempo, sino a otras regiones, no necesariamente el Medio Oriente? No creo que sea un conflicto que dure 4 semanas. Va a durar menos. Porque tanto Israel como Estados Unidos prefieren guerras cortas. Eso primero. Segundo, si el próximo que reemplace a Ali Khamenei declara en público que quiere renunciar a lo que no renunciaron sus antecesores y le pide a Donald Trump que deje de disparar, creo yo que Donald Trump no va a poder soportar la oposición de las fuerzas MAGA, de las fuerzas aislacionistas dentro del Partido Republicano. O sea que no creo que Donald Trump esté dispuesto a, si le ofrece lo que él deseaba al principio, a seguir la guerra de todas formas. Y no creo tampoco que tengamos una expansión hacia afuera de la zona específica del Medio Oriente, porque es verdad, Rusia y China son aliados de Irán, pero otra cosa diferente es jugarse el pellejo para salvar a los ayatolas. China quiere de Irán el petróleo, pero petróleo se puede comprar en otros lugares. Y Rusia no está dispuesto a regalarle baterías S-400 para salvar a los iraníes. Suficientes problemas tiene Rusia en Ucrania como para poder abrir otro frente tan problemático contra Estados Unidos o contra Israel. ¿A Khamenei van a enterrarlo después de estos 40 días de luto o el sepelio está más próximo, Gabriel? Creo que ya lo están en proceso de enterrarlo o algo por el estilo. La verdad es que de Irán en este momento están llorando la muerte y prometen venganza, que es de entender porque la figura de Ali Khamenei se conoce como Wilayat al-Faqih y es en persa la tutoría del sabio. Es considerado como que es un sabio infalible, que nunca se equivoca y que es perfecto. Ahora, ¿cómo explica la población iraní que el perfecto lo mataron? Si era perfecto. Y con esto termino porque solo concertamos 10 minutos con Gabriel Ben Taxal. Mira, uno cuando hay una crisis, una guerra, los que son mayores aquí nos acordamos de la guerra de los 6 días o 7. 6 días. Nos acordamos de la guerra del Yom Kippur, que siempre que hay ese tipo de conflictos en el Medio Oriente, y no digamos
por el armamento que Irán ha dicho tiene y las amenazas. Siempre uno piensa en cuál es la posición de Rusia, cuál es la posición ahora que ha crecido tanto en tecnología y en armamento China continental, y vienen las tensiones, si estos conflictos en el Medio Oriente pueden repercutir en esos grandes poderes económicos, políticos y militares. ¿Tú crees que no vaya más allá de esto? No, creo que el tiempo juega a favor de las potencias occidentales y creo que el régimen de Irán va a caer, quizás no en esta ronda, pero va a caer, no tiene ningún tipo de futuro. Los persas son mucho más progresistas y mucho más modernos que sus ayatolas. Va a ser un conflicto limitado, va a ser un conflicto puntual y eh, podemos contar realmente que Irán es muy probable que dentro de un tiempito, corto o largo, vuelva a ser algo parecido a lo que era antes del 79. Pero, ¿cuánta gente pero muy religiosa de sus creencias hay en cuanto a la población más liberal en Ucrania? Me lo estoy preguntando también en las últimas horas. En Irán, no, estamos hablando de Irán, ¿no? Sí, en Irán. Bueno, es difícil saberlo. La población es mucho más progresista, mucho más liberal. No tienen hijos. Una persona religiosa suele tener hijos. El pueblo iraní ahora no tiene hijos. Eso te explica claramente que hay un tema de que son mucho menos religiosos de lo que quiere inspirarle los ayatolas. Así que yo creo que está más o menos definido el tema. Occidente tiene que decidir si quiere ir esa media milla suplementaria para terminar con los ayatolas o si los va a dejar sobrevivir y esperar que la población civil, ante la crisis económica interna terrible que tiene Irán, se levante, esperanzada de que se levante para poder derribar a sus dictadores. ¿Qué dice la población israelí? Si hay encuestas de última hora, en las últimas 48 horas, sobre este ataque de Israel a Irán y de Estados Unidos, ¿es favorable el pueblo israelí o no, Gabriel? Totalmente. Nadie quiere legarle a sus hijos que tengan que enfrentar a Irán. Es mejor que lo haga nuestra generación y no nuestros hijos, dice el gobierno y dice la población. Gobierno y oposición están a favor de atacar a Irán y desarmar a Irán porque Irán promete destruir al Estado de Israel. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias, Gabriel Ben Tasgal. Muchas gracias. Solo me faltó la última. Y se ha repotenciado Benjamín Netanyahu. Es que ese hombre era un político en la lona prácticamente, después de las imputaciones de la fiscalía. De corrupción. Por corrupción, estaba en la lona Benjamín Netanyahu. Pero es de larga data. Cada vez que sucede un avance de eso, hay a la par de la historia de Israel una confrontación, ¿no? Así fue lo de octubre. Es una oportunidad política para el... Entonces él tiene esa forma de... Yo le quiero pedir disculpas al embajador nuestro en Washington. Mire que yo no he querido preguntarle sobre esta temática porque sé que tiene que cuidarse mucho. Va a una de las embajadas más sensitivas, con un presidente muy atípico, que cualquier palabrita en contra de sus intereses puede repercutir negativamente en un país. Un mensaje X. Entonces, yo estaba pensando en este momento, si empiezo a preguntarle al embajador Roberto Flores Bermúdez sobre esta crisis, yo sé, es un hombre muy inteligente, se desenvuelve muy bien, pero ¿para qué provocar una palabra que vaya a ser interpretada por la embajada aquí, trasladada a Washington, primero al Departamento de Estado, luego a la Casa Blanca, que pueda afectar las relaciones? Las relaciones que uno cree serán muy cordiales y beneficiosas para Honduras en los próximos 4 años. No sé si está en la misma línea de pensamiento de nosotros o no. No, claro que sí. Mire, recordemos que Estados Unidos sacó a luz su Estrategia Nacional de Seguridad a fines de noviembre. Así es. Y es una estrategia muy clara. Y lo que estamos viendo es la implementación de esa estrategia. Y vinculada también con el hemisferio occidental. Lo vemos con las acciones que tomaron en Venezuela, ¿no es cierto? Lo vemos con la presión que se está dando sobre Cuba. Un país que en este momento tiene una limitación muy fuerte en cuanto a acceso al petróleo.
Entonces, es una estrategia, es una idea, una política exterior norteamericana que está tomando su curso. Claro, Honduras llega a este momento con un nuevo gobierno y vuelvo al tema porque esta es nuestra circunstancia, un gobierno donde el presidente Asfura ya ha tenido contactos personales con el presidente Trump y lo ha manejado muy bien. Hay como se dice, un rapport, una muy buena relación entre los dos. Eso es fundamental porque se trata de dos jefes de Estado que tienen una agenda compartida en todo aquello donde los intereses nacionales de Estados Unidos y de Honduras puedan converger. Y de eso se trata, de buscar ese hilo conductor entre los dos países para que nuestros intereses y los de ellos puedan converger y podamos salir adelante con nuestros propósitos. Fuera de Israel y de Egipto, con quien tenemos relaciones diplomáticas, ¿con qué otros países en el Medio Oriente tenemos relaciones diplomáticas? Con Kuwait. Ah, con Kuwait. Claro, con Egipto también, Sí. ¿no? Sí. Arabia Saudita. Jordania. Jordania también. No, sí, eso, el marco es bien amplio. Qatar, Bahrein. Esas relaciones existen. Sí. Y en este momento la mayor parte están alineadas las políticas de esos países a la línea de Washington. Qatar, ahí vimos una gira que hizo Donald Trump hace algunos meses, cómo lo recibieron los árabes en estos países, en Emiratos Árabes Unidos, no sé si fue a Kuwait, pero sí sé que fue a Qatar. Arabia Saudita. Arabia Saudita, le lanzaron la alfombra y consiguió contratos de centenares de miles de millones de lempiras. Es un presidente que le llamamos transaccional, yo diría para mayor comprensión del público, atípico, atípico. La palabra de un secretario de Estado de cualquier país con el que tenga relaciones Estados Unidos o de un funcionario de alto nivel como ser un embajador en Washington puede traerle consecuencias negativas a ese país. Es muy sensitivo, muy personalista en la administración. Vamos a ir a la pausa y ya luego nos concentramos directamente aquí en Honduras y Estados Unidos, las relaciones bilaterales. Preguntas cortas, respuestas cortas, para que tengamos la oportunidad de analizar muchos temas y tengamos también un espacio para seguir con este conflicto del Medio Oriente, Israel, Estados Unidos contra Irán. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más mensajes a través de nuestras redes sociales. Saludos a todos en el estudio. Rusia y China no van a intervenir, solo con comunicados. Por un lado, a Rusia le conviene que haya crisis de petróleo en esa zona, ya que ellos son productores de petróleo, y por otro lado, el armamento, misiles y otros mejor que los usen contra Irán y no los manden a Ucrania. Y China, sus productos subirán de precio, escribe esa televidente. Otro mensaje. Buen día, Renato Álvarez y panelistas del foro de hoy. Estamos entrando a tiempos nuevos. El viejo orden mundial a través de la ONU desde 1945 ya está pasando frente a nuestros ojos y transitando a un nuevo orden mundial donde la fuerza se impone para resolver asuntos geopolíticos por sobre el derecho internacional. El nuevo embajador de Honduras ante Washington ya lo debe tener claro. Ahora bien, en lo que respecta a Nicaragua, Daniel Ortega no creo que se pegue un tiro en su propio pie, permitiendo que Hezbollah e Irán, que están en Nicaragua, lleven el conflicto contra intereses americanos e israelíes en Honduras desde Nicaragua, porque eso precipitaría la caída de su vulnerable régimen de facto, en virtud que el fuerte de la Marina de Guerra de Estados Unidos está instalado y operando frente a sus propias narices en el Caribe, haciendo operaciones militares en Venezuela y Cuba. Por esa parte, no lo creo que pase en nuestro país, Honduras. Saludos a todos y buen día también, escribe este televidente. Vamos a ver a través de X más mensajes. Marco Matamoros opina: feliz marzo, guerra del Medio Oriente es milenaria por religión, poder económico y ahora es por poder geopolítico occidental. Otro televidente opina: Netanyahu es el peor asesino que ha visto el mundo y se esconde bajo la excusa de defensa. Luego se hacen las víctimas y responden al ataque. Realmente es un monstruo genocida, así como hizo en Gaza. Fer escribe: licenciado Renato, Honduras se complica más en aliarse en una relación con un presidente como Donald Trump
que está en declive con los republicanos y después va a tocar convencer a los demócratas, que es más que seguro que retornen al poder, justificar porque se prestaron al juego político. Son algunos de los mensajes a través de redes sociales. Continúe opinando. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil, bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. Gobierno de Honduras condena ataques de Irán y activa alertas consulares. Otra noticia, expresidente Zapatero afirma no cobró por trabajos para el diálogo en Venezuela. Injupen anuncia que suspenderá esos servicios temporalmente. Si usted quiere conocer cuáles son, ingrese a tunota.com. Estas y más noticias en el portal digital. Solo déjame ese titular que tiene tunota.com. El primero, el más importante. No es que no son importantes los otros, pero el que destaca más. Gobierno de Honduras condena ataques de Irán y activa alertas consulares. Ahí queda resumido todo. Cómo está ubicada la política exterior de Honduras con ese conflicto en este momento. Honduras no ha condenado los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, sino la respuesta de Irán, los ataques de Irán hacia Israel y otros países de esa región. No me estoy posicionando, simplemente estoy describiendo de que nuestra política exterior, bueno, es que hasta la misma canciller, Mireya Agüero, ha dicho que el país está alineado a la política de Donald Trump. Yo creo que aquí usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en ese aspecto no han sido nada hipócritas los funcionarios de la administración Asfura. No ha habido ninguna ambigüedad, doble ánimo sobre cuál es la política exterior de Honduras. El principal eje de la política exterior de Honduras es una alianza con Estados Unidos. Que algunos estén en desacuerdo y otros de acuerdo, eso es otro debate. Pero en ese aspecto la canciller, el mismo presidente Asfura lo han dejado muy claro. Y hoy con lo que le he escuchado al embajador nuestro en Washington, más claro todavía. ¿Cuál es hoy la prioridad número 1 de Honduras en su relación con Estados Unidos, embajador? Mire, licenciado, tenemos que abordar 3 frentes de manera conjunta, de manera global y de manera simultánea, ¿verdad? Uno es la relación política. Por lo que usted acaba de decir, por lo que se ha dicho aquí en este panel, Honduras no solo es un amigo y no solo es un socio económico de Estados Unidos, es un aliado. Y en ese sentido, pues ya la expresión de alianza ha sido expresada por parte del nuevo gobierno de Honduras. Entonces, la relación política pasa por el manejo de buenos contactos con la administración Trump, con sus personas principales, con las autoridades que ejecutan la política exterior de los Estados Unidos. Y eso implica muchos campos, y ya vamos a hablar del tema comercial, pero implica el Departamento de Comercio, el USTR, que es el que se encarga de las negociaciones de los tratados y de las exoneraciones y de los aranceles, por ejemplo. Implica relaciones militares con el Pentágono también, hay que acercarse. Y hablábamos con don Omar hace poco con relación a ese tema. Así es que la relación política es esencial. La segunda vertiente es la económica. Y en lo económico englobamos lo que es comercio y lo que es inversión. Honduras necesita inversión para prosperar. No puede haber desarrollo social si no hay un desarrollo económico. Es imposible. Entonces ahí vamos a enfocar nuestros esfuerzos y le voy a explicar cuál es la estrategia que vamos a seguir en ese sentido. Y la tercera vertiente de todo este tema, y que es sumamente importante, es la protección de nuestros nacionales en Estados Unidos. Poder lograr de que sus derechos se vean bien representados, de que no hayan abusos, inclusive de poder tener una protección consular que verdaderamente funcione. Hemos visto 4 años de dificultades, de quejas persisten todavía porque hay todavía un derrame de cómo se manejaba anteriormente el tema consular.
Entonces tenemos lo político, lo económico y lo migratorio como los ejes de nuestra actividad en Washington. ¿Qué acciones concretas por toda la gente que nos está viendo en Estados Unidos en este momento y las familias de esos compatriotas, qué acciones concretas impulsará para proteger a los hondureños ante posibles cambios en políticas migratorias? Bueno, estamos lógicamente integrando un equipo que viene de Tegucigalpa y en Estados Unidos. Aquí en la Cancillería, por ejemplo, hay una subsecretaría en temas de migratorios. La licenciada Eloy Flores, por ejemplo, está a cargo de este tema. Yo tengo una cita con ellos en la tarde para poder abordar cómo nos vamos a coordinar en este tipo de trabajos. Lo principal aquí es fortalecer el régimen consular hondureño, que está siendo objeto de evaluación en este momento. Que sean nombramientos por mérito, por capacidad, por sentido patriótico de servicio a nuestros connacionales. Eso es esencial. Sí, porque eso se deterioró en los últimos tiempos. Los cónsules y todo ese personal que nombraba a Honduras en consulados y en embajadas en otros países era puro amiguismo, amantes, familia, no meritocracia. Por eso es que se deterioró la eficiencia de nuestras embajadas y consulados por el mundo, con excepciones, porque siempre hay excepciones. Claro que sí, no, indudablemente. Y por eso la evaluación, ¿verdad? Porque indudablemente se pueden rescatar algunas personas que han estado en el régimen consular de Honduras en Estados Unidos. Mire, son 19 consulados los que tenemos en 14 estados de Estados Unidos. Texas tiene, por ejemplo, 4 consulados, ¿verdad? Porque es donde radica la mayor parte de los hondureños, en ese estado de la Unión Americana. Por una parte. Por otra, también la idea es que tengan una buena relación con las comunidades hondureñas, que presten un buen servicio, no solo en los trámites que hay que hacer para la identidad, para los pasaportes, sino en el apoyo para sus derechos, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto muy importante que lo vamos a ver fortalecido. Vamos a tratar de que esto tenga un buen nivel en el régimen consular. Ahora, está subyacente el tema del TPS, no cabe ninguna duda. Este es otro de los grandes desafíos. Creo que es una de las preguntas que tiene usted. Totalmente de acuerdo. Si hay conversaciones activas sobre el TPS o algún otro mecanismo de protección. Pero mi pregunta concreta iba a ser, ¿ya es asunto antiguo el TPS, señor embajador de Honduras en Washington, o todavía hay ligeras esperanzas? ¿U otro mecanismo de protección para los nuestros? Bueno, recuerde que la canciller fue muy clara en ese sentido, ¿verdad? Y usted resumió muy bien lo que ella mencionó aquí en este programa. La esperanza nunca se pierde, ¿verdad? Y hay esfuerzos que se hacen. Hay una alianza del TPS en Estados Unidos que involucra a una serie de nacionalidades, no solo la hondureña, y de instituciones. Y está muy activa, está orientando en todo lo que es aquellos recursos jurídicos que se pueden presentar a nivel de las cortes en Estados Unidos sobre el TPS para tratar de mitigar y parar lo que se ha decidido, pues, de ponerle fin al TPS en el caso de los hondureños, pero igualmente hay recursos que pueden llegar inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia. Es muy difícil que prospere, pero es un recurso que ahí está. Y bueno, se le va a hacer seguimiento a eso también. O sea, por una parte. Por otra, recordemos que el tepeciano también ha acumulado derechos. Por ejemplo, el que ha trabajado más de 10 años en Estados Unidos con el permiso que ha sido autorizado por el gobierno norteamericano, tiene derecho a recibir una pensión para el caso, ¿verdad? Y si cesa de ser residente en Estados Unidos y se viene aquí a Honduras, puede continuar recibiendo esa pensión. Eso es muy importante, que el tepeciano pueda asesorarse apropiadamente con los abogados que se encuentran allá. Ojalá que con el régimen consular nuestro, que lo puede orientar, porque igualmente puede recibir una pensión aquí si se dan ciertas circunstancias por un periodo, calculo yo, de unos 6 meses más o menos. Entonces hay derechos como esos con los cuales vamos a trabajar para poderlos proteger. Embajador, yo recuerdo en décadas anteriores, los 70, 80, 90 inclusive, que era visible la cooperación de Estados Unidos con Honduras. En asistencia económica, tantos millones de dólares. En asistencia militar, tantos millones de dólares. Esos tiempos se han terminado.
todos esos mecanismos que ha creado Estados Unidos y en varias administraciones para cooperar económicamente con estos países van hacia el sector privado para que invierta en la región. Pero resulta que las mayores inversiones de empresarios estadounidenses no están necesariamente en Honduras. Están en Costa Rica, están en Guatemala, están en El Salvador. Y de asistencia económica directa, como decimos los hondureños, neles. Entonces, ¿cómo piensa la administración Alfura atraer más inversión estadounidense hacia Honduras, sabiendo que son capitales privados, no es tanto asistencia de presupuesto público de Estados Unidos? Mire, Honduras tiene que presentarse ante Estados Unidos como un país serio y responsable, donde el imperio de la ley prevalece, donde el Estado de Derecho se cumple, donde nuestras instituciones funcionen en una forma eficaz, donde la gobernanza se dé. Estos son elementos para que Honduras pueda ser un país creíble y un país atractivo, por una parte. Por otra, tenemos una geografía única. Se ha hablado del ferrocarril interoceánico, por ejemplo, ¿verdad? Como un megaproyecto. Y mucha gente piensa, este es un sueño, esto viene del siglo pasado, hace 2 siglos, ¿verdad? Estamos con el tema. Y es cierto, hay un margen, digamos, para tener cierto grado de reticencia para creer en ese tipo de proyectos. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? Es distinto hoy. Aquí hemos estado hablando de la geopolítica. Y geoestratégicamente Honduras cumple una función única en el Istmo Centroamericano. Los 2 puertos de mayor calado en los 2 extremos, en el Caribe y en el Pacífico. Panamá, un canal de Panamá que presenta algunas dificultades por el tema del agua, ¿verdad? Hay cierta escasez, las esclusas pueden verse comprometidas en algún momento. Un ferrocarril interoceánico en México, pero sin los puertos de gran calado que tenemos nosotros. En fin, hay una serie de elementos que nos hacen únicos a nosotros en la circunstancia actual. Y Estados Unidos, viendo hacia su futuro, ¿por qué no? Honduras se presenta como una gran oportunidad estratégica, no solo en función del comercio, sino en función del apoyo militar que pueda necesitar, el paso de diferentes productos de sur a norte y de norte a sur es elemental, es vital para un país como Estados Unidos. No digamos cuando está buscando mantener su hegemonía en el continente occidental. Bueno, creo que me ha respondido a la pregunta que le tenía preparada. ¿Qué sectores considera estratégicos para fortalecer la relación económica con Estados Unidos? Bueno, mire, usted estaba hablando de la inversión y de la inversión privada. Indudablemente que ese es un campo que se va a explotar, que se va a promover. Estaba hablando con la canciller sobre la posibilidad de que los consulados pueden ser fortalecidos no solo desde el punto de vista migratorio, porque ese hay que protegerlo, hay que mantenerlo. Pero si tenemos 14 consulados, por ejemplo, tenemos 2 en California. ¿Y California qué es? California es la 4ª economía del mundo. Pues ya es la 4ª economía del mundo. Sí, señor. ¿Cómo es que...? O sea que... Es que estoy sorprendido porque la última vez que leí algo sobre California era la 7ª economía del mundo. Que me digan que es la 4ª economía del mundo. Y nuestros consulados no pueden limitarse solo al tema migratorio. Reitero, no hay que abandonarlo, hay que fortalecerlo, hay que llevarlo a cabo. Pero ¿por qué no fortalecerlo con personas altamente calificadas que puedan accesar a las cámaras de comercio, al sector privado de un estado como ese? Y Texas es importante, Nueva York también, o sea, Florida ni digamos. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De poder promover la imagen de Honduras como una atracción para la inversión. Y aquí el espacio está abierto para los arneses, han sido un éxito, ya lo hemos visto, el tema textil, no solo con industrias que vienen y que se pueden ir en cualquier momento, no, con industrias que se integran verticalmente. O sea, Honduras produce los hilos con los cuales se producen las telas, con los cuales se producen las vestimentas que se exportan. Entonces ya hay una integración económica que es favorable para el país. Ese tipo de inversión es la que queremos atraer. Yo creo que se puede lograr. Tenemos además una posición del gobierno norteamericano que avala la inversión privada en un país como Honduras. ¿Cómo?
no cabe duda de que siempre existe la percepción de un riesgo político, digamos. Pero hay una organización en Estados Unidos, antes se llamaba la OPIC, hoy se llama el DFC, que es una institución que ofrece garantías a la inversión ante el riesgo político en que pueda incurrir un inversionista norteamericano. Entonces tenemos, por un lado, levantar el interés en nuestro país para venir a invertir en un ambiente de estabilidad, en un ambiente de leyes, en un ambiente donde si hay una controversia se puede ventilar en el CIADI, y ya vamos a ver cómo pasado mañana Honduras formaliza su regreso al CIADI. ¿Estará el presidente Fura ahí? Entiendo. Entiendo que sí. ¿Ustedes también acompañarán al presidente? Sí, señor, ¿cómo Muy no? bien. ¿Dónde va a ser? ¿En qué ciudad? En Washington. En Washington. Sí, ahí tiene sede. ¿El miércoles es el día de la firma? El jueves. Ah, el jueves, o sea que viajan el miércoles, sí. Sí, así es. Entonces, todos estos son ingredientes que tornan a Honduras hoy en día en un país muy atractivo. Como decía usted, mucha inversión se ha ido a Guatemala, a El Salvador, a Costa Rica. Como es lógico, aquí le hemos creado, se le había creado al inversionista norteamericano y al nacional también un ambiente desagradable, Así ¿verdad? Así es. Eso va a cambiar y a eso vamos nosotros también, a ayudar con el gobierno para que este tipo de promoción tenga resultados. Y hablando de meritocracia en consulados o embajadas, y solo pongo como ejemplo de Estados Unidos, nadie, me voy a raspar un poquito porque de repente alguna gente estará en desacuerdo conmigo, pero al menos cada persona que viaje de Honduras a un consulado o a las embajadas del país debería al menos saber un idioma. El idioma local. Al menos debería, el idioma local, de hecho, no el materno. Debería al menos saber inglés. Nadie que vaya a la embajada de Francia, nadie, por muy amigo, por muy familiar, por muy de mi partido, no debería ir si no sabe hablar francés. Yo creo que son cosas mínimas de requisitos y meritocracia para que nos representen. Pero no solamente eso, sino que tengan capacidad de vender el país, comercializar. Claro. Porque, vaya, nosotros vamos a entrar ahorita a esta situación con los Estados Unidos. Para mí, el RIT y las maquilas sí es importante, pero es más importante para mí lo que hemos descuidado como país, las MIPYMES rurales y urbanas. ¿Por qué no podemos tener en este territorio tan desutilizado como es el de Honduras, poderle producir y que el gobierno sea el intermediario para las grandes cadenas de supermercados norteamericanas, productos que nosotros podemos aquí cultivar? Y entonces, en vez de que nuestra gente se vaya allá, mejor que trabajen en estos proyectos productores agrícolas y se les pague igual que como les pagarían, vaya, usted lo mencionó, en California. Es que si yo sigo viendo California solamente como la parte migral y me encanta eso, no, es una economía. ¿Qué le puedo yo vender a California desde Honduras? ¿Qué consume California de productos centroamericanos que yo los puedo dar? Eso es el nuevo enfoque diplomático. Ya no es tanto el de las medallitas y el del vinito y esas cosas de reconocimiento de fiestas. Eso es parte de... Pero lo que ahorita ha avanzado precisamente es cómo puedo yo vender mi país comercialmente, hacerlo atractivo, tanto para importar y exportar. O sea, necesitamos dar ese paso. ¿Y cómo se rompe? Quitando esa cuestión que usted lo dijo. Si no tenemos personas con carrera consular, diplomática, que hayan pasado por la academia diplomática de este país, aunque sea para aprender lo básico, ¿cómo vamos nosotros a representarlos ante naciones que nos tienen ya tildados? Por favor, imagine que usted mencionó el ferrocarril. Aquí está un caballero, don Francisco, héroe viviente de la guerra del 69, pero también él con un equipo construyeron cómo debería de hacerse, que ahí estaba Nelson Ávila, recuerdo, este ferrocarril, que es un invento de Skier de 1857, desde entonces, y han habido momentos en los cuales deberíamos de estar. Todo un país que tiene conexión de infraestructura, de carretera o de trenes en dos océanos, tiende a desarrollarse. Estados Unidos se desarrolló hasta que conectó el Océano Pacífico con el Atlántico,
con esa gran línea férrea interna. Lo mismo le ha pasado a China, le pasó a Rusia, le ha pasado también en la oferta a Sudamérica. O sea, necesitamos gente que esté en esas situaciones para vender la imagen hondureña, porque si no, no vamos a poder. Y la MIPYME aquí cumple un papel muy importante y lo hemos descuidado. Y es una tarea que yo estoy seguro la tiene clara la canciller de la República. Es que puede venir la firma, canciller, y yo le desafío con mucho respeto, puede venir la firma de una alta poporoila del gobierno, pero si usted y su equipo creen que ahí no hay méritos y cualidades para representar a Honduras, digan no, tenemos que buscar la mejor gente. Si hay gente que tiene hasta vergüenza decir que es funcionario en cualquier embajada en el mundo de Honduras, pero así hay embajadores que mi respeto para ellos, dan la cara por el país, hacen gestiones, son buenos gestores para traer beneficio al país, para traer inversión. Yo creo que tiene un papel enorme la canciller de la República, Mireya Agüero, de nombrar al mejor personal. Entiendo que ya todos renunciaron. Entonces es el momento para limpiar nuestras embajadas y nuestros consulados. Usted fue embajador en Israel, ¿no? Yo fui embajador. Usted fue embajador en Nicaragua, si mal no recuerdo. En Israel dos veces. Ah, fue embajador también en Israel. Dos veces. En Taiwán también. Sí. En Taiwán. Bueno, estamos hablando aquí con el nuevo embajador de Honduras en Washington, cuáles son las reflexiones que pueden contribuir a una buena gestión del embajador Roberto Flores Bermúdez, que ha sido canciller de la República, es un hombre muy experimentado. Bueno, con Estados Unidos se pueden identificar que para ellos hay tres intereses grandes. Uno es migración, el otro es seguridad hemisférica y el otro es control de narcotráfico. O sea, esa es su base, digamos, para la relación con Honduras. Es totalmente asimétrica, porque Honduras no tiene necesariamente esos intereses, aunque son parte de los intereses de Honduras, pero Honduras tiene interés en protección migratoria, que no es exactamente lo mismo que Estados Unidos busca, tiene interés en ampliar la cobertura de inversionistas norteamericanos o asociados norteamericanos en Honduras. Eso significa que no es simétrica, pero es bueno que no sea así, porque eso provoca una capacidad de intercambio real. O sea, el buscar apoyo de los Estados Unidos para la seguridad hemisférica en temas de seguridad en Honduras, seguridad regional, seguridad de todo el continente, es válido, es viable, es transable con la posición de buscar que los Estados Unidos pueda promover inversiones en Honduras. Aquí hay algo que hay que entender. En gobiernos anteriores se ha tratado de que se impongan condiciones a los inversionistas. Yo creo que hay que ofrecerles más que imponer condiciones. Está bien, hay condiciones que son temas nacionales e internacionales que hay que proteger. Y constitucionales. Así es, sí. pero en alguna forma Honduras debe ofrecer beneficios reales, tangibles, porque si no, los inversionistas van a encontrar esos beneficios en cualquier otra parte. Aquí hay hasta un sacrificio que habría que asumir para lograr que vengan los primeros inversionistas que puedan luego reportarle al resto de inversionistas del mundo, decirle en Honduras se puede invertir. O sea, hay un trabajo que va más allá de la lógica meramente jurídica o de las lecturas básicas de la economía. Hay que ir a una especie, no voy a decir que hay que regalar o entregar el país, no, hay que convencer a esos posibles grandes inversionistas para que puedan venir a Honduras. Una vez que vengan algunos de esos inversionistas que tienen influencia en el mundo, podemos ver un flujo más sostenido de otros inversionistas que van a buscar los mismos intereses. Así que eso implica que parte del esfuerzo y de lo que el embajador Flores Bermúdez puede lograr tiene que ver con factores económicos, factores políticos, como él ya lo ha mencionado. Es importante asegurar que la política interna de Honduras respalda una política exterior asociada a lo que ya estamos diciendo, porque si la política interna no es la base de una buena política exterior, hay una fractura que el resto del mundo la ve. Algunos aquí no la podemos ver, pero el resto del mundo está viendo que dentro de Honduras hay una confrontación, hay una fractura en el orden político interno, pero queremos proyectar hacia afuera una política integral, lo cual no es viable. O sea, los proyectos nacionales deben ser nacionales. Si los proyectos nacionales no son de país,
tenemos una fractura que el resto va a estar viendo desde fuera. O sea, hay un trabajo interno que hay que resolver para asegurar que la seguridad no es un problema del gobierno, es un problema de Honduras y se trata como problema nacional, que la lucha contra el narcotráfico no es un problema del presidente Asfura, ni de la canciller, ni de la Fuerza Armada, es de Honduras y hay que verla como problema de Honduras. O sea, hay que nacionalizar los problemas, hay que nacionalizar todo el abordaje de la política interna para que esa política sea la base de una política exterior coherente. Ahora, en democracia muy difícilmente haya esa uniformidad de criterios. No tiene que ser total. A lo interno, muy difícilmente, y sobre todo de la polarización que venimos. Ahora, pero yo estoy de acuerdo, creo que el máximo desafío que tiene la nueva administración es no solo crearnos certidumbre de que tenemos instituciones serias, porque ustedes saben las instituciones en Honduras, históricamente, ¿verdad? Cooptadas por los intereses económicos, pero sobre todo políticos. Para tener Estado de Derecho, comencemos con esas instituciones, que eso ha sido el fracaso nuestro. Totalmente de acuerdo. Sí. El embajador Flores Bermúdez dijo, Honduras debe ser un país que respeta la ley. Sí. Okay, de acuerdo. Pero además hay un enemigo fabuloso que ha tenido el orden nacional, que es la corrupción. Sí. O sea, si no derrotamos la corrupción e imponemos la ley, entonces no estamos hablando de algo concreto. Si eso se ve desde afuera, aquí no va a venir inversionistas. Sí. Si no podemos asegurar, por ejemplo, que el sector seguridad, la seguridad física de los ciudadanos y de sus bienes, que tiene que ver con inteligencia de Estado, que tiene que ver con policía, con Fuerzas Armadas, con Fiscalía y con tribunales, si en todo ese círculo no se asegura que las instituciones de verdad funcionen y cumplan con sus mandatos, nadie de afuera se arriesga. Y el que se arriesga viene cobrando una tasa más alta de beneficios. O sea, el trabajo debe ser integral. No podemos ver solo hacia afuera y pedir hacia afuera sin resolver la problemática que tenemos adentro. Claro. Y en línea con lo que acaba de decir el embajador Barahona, mire, hay un elemento que nos puede distanciar en una forma mejor de los otros países centroamericanos y es la prevención de las controversias. Cuando un inversionista viene y comienza a percibir de que algo no está funcionando, eso hay que atajarlo temprano y no esperar que se convierta en algo que ya se convierte en un conflicto, que haya que ir a los tribunales, que haya que ir a un arbitraje, no. Y para eso un mecanismo de prevención nos puede ayudar a ser todavía más competitivos que el resto de Centroamérica. Se puede integrar un equipo interno aquí, Consejo Nacional de Inversiones, por ejemplo, podría ser un buen candidato para poder manejar este tipo de circunstancias. Y como se ha dicho, las historias de éxito es la mejor propaganda que puede tener el país. No tanto salir con la bandera que nosotros somos los mejores, sino aquí tenemos a este inversionista que ha tenido una buena experiencia, él puede contarles cómo funcionó su experiencia en Honduras. Y eso tiene, como bien decía el embajador Barahona, llega muy lejos en la promoción. Bueno, para comenzar, el próximo jueves, con la presencia del presidente Asfura en Washington, y ante este organismo se firma el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, el próximo jueves en Washington. Y ver que así como el nuevo orden que hay en el planeta, también los enfoques diplomáticos. Mire, lo que admiro yo de Estados Unidos es que han logrado en las últimas 2 décadas conformar una nueva estructura. Antes estaba separada, pero ahora está unida en su forma de gobierno. Y es diplomacia, desarrollo y defensa. Ahora están unidos. Antes eran separados. Lo que le conviene a Honduras es también tomar eso igual, el desarrollo, diplomacia y defensa. Pues si no tenemos esa unicidad y ese enfoque, pues vamos a estar cercanos a un país que ya lo tiene. Por tanto, no vamos a bailar el mismo son, como dicen por ahí. Y yo aspiro que como el gobierno es nacionalista, primero mi país, ¿verdad? Con respecto a esto, los intereses nacionales, estos. Los recursos nacionales estos, pero también la población. Si yo miro que la población, como la que estamos teniendo ahorita, parte de lo que existe en el aquí y ahora, está llevando a expulsar hondureños y que se está convirtiendo en un problema en Estados Unidos, ¿por qué no lo arreglo acá? Si miro ese mismo ímpetu con que se va la gente, ¿por qué no puedo desarrollar aquí en Honduras?
¿Por qué no puedo? Otra vez insisto, aquí la respuesta está en políticas que ayuden, sí está bien a las grandes empresas, pero aquí es la MIPYME que las que da mayor empleo a todo mundo. Y si empezamos a dar la gestión y apoyo como corresponde, entonces vamos a evitar que se nos vayan hondureños para allá y se nos va a quedar acá. Y los sueños se van a cumplir más bien acá, con reglas que pueden ser también de los mismos Estados Unidos. ¿Por qué no? Ok. Vamos a escuchar al coronel Francisco Cepeda Andino con más reflexiones de esta y volver los últimos minutos por si hay elementos actuales del conflicto en el Medio Oriente. Sí, quería referirme a lo que expresó el doctor Omar García con referencia al ferrocarril interoceánico. Para mí fue muy agradable escuchar que el presidente Asfura, en su conversación con el presidente Trump, le presentó el proyecto del ferrocarril interoceánico e inclusive dijo que le había entregado un mapa de lo que podía ser la conexión entre Puesto Castilla con el Golfo de Fonseca, presumiblemente el puerto de Amapala. Entonces yo creo que sí es, y recuerdo que en el gobierno pasado, cuando se revivió esto del ferrocarril interoceánico, la embajadora Dogu dijo que Estados Unidos estaba muy interesado en el proyecto del ferrocarril interoceánico. Eso sería un proyecto de desarrollo que nos daría un estatus muy elevado. No se va a llevar a cabo en 4 años, posiblemente no se lleve a cabo en 8 años, pero va por la extensión y la magnitud del proyecto. El argumento aquí dice que Honduras ya no puede endeudarse. No necesariamente la estructura de capital va a contemplar al gobierno de Honduras como principal aportante. Están las compañías como la Crowley, la Evergreen, que son las que transportan los contenedores. Están los gobiernos de Europa, están los bancos, están los fondos, los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, están gobiernos como el saudita, los árabes, inclusive americanos, que pueden aportar para que la situación de Honduras no sea de que tengamos endeudarnos en 20 o 30 mil millones de lempiras. Yo creo que un proyecto como el que mencionó don Omar es y sería la columna vertebral del desarrollo hondureño. En dólares, es un proyecto de una milería de dólares. Sí, y está bien lo que usted dijo, 4, 8 años, 12 años, no importa. Lo importante es que nosotros miremos desde el cielo la obra y que sepamos que nuestros nietos están seguros. Pero por eso necesitamos un plan estratégico nacional de 10, 20, 30 años. Es urgente de la región y del mundo, Así no solo es, de Honduras. así es. O sea, hay que traer a los demás socios, Sí. que se hagan parte de un proyecto de esta dimensión. ¿Me entendió ahí el chiste que dice, verdad? Sí. Que no importa, que esté terminado en el 2012. Lo que queremos nosotros es desde el cielo ver que la obra está. Imagínense, Renato, que el estudio inicial fue hecho por el doctor Nelson Ávila el 2002. Sí. Y ahorita estamos hablando del 2026. No, nos ha faltado voluntad política. No hay duda que nos ha faltado voluntad política y ojalá que esta vez y en esta administración se pongan los cimientos bien estructurados de esta obra. Déjame insistir, no es un tema solo de voluntad, es la estructura y la contextura interna de nuestros objetivos y de nuestra política. Yo sé que, como usted dice, es casi imposible lograr coherencia total, pero puede tener coherencia de la mayoría. Hoy tenemos más del 80% de hondureños en una sola línea. Podemos aprovecharla para convertir un proyecto de esto en proyecto real de nación. Y voy a la pausa comercial, no sin antes dejar pendiente la respuesta del nuevo embajador hondureño en Washington de una pregunta. En el lenguaje del nuevo embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, ¿está el término sí, sí o no está el término sí, sí? Ya sabemos que con el TPS hay serias dificultades como para que eso se reactive. Serias dificultades. Ya se lo hemos dicho a nuestra población. Que no se generen expectativas por ese lado. Pero sí se pueden generar expectativas con el término sí, 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 sí. Vamos a la pausa. Las redes sociales son presentadas por La Curazao,
Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Un televidente opina, necesitamos comenzar un proceso serio de cambio de imagen como país. Hoy somos percibidos como una nación violenta e insegura donde predominan las maras y pandillas y donde líderes señalados por corrupción permanecen en sus cargos gracias a la impunidad. Es momento de trabajar intencionalmente para transformar esa narrativa con hechos, transparencia y resultados visibles. Deberían de analizar el punto de vista de los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados. Ahora que está por comenzar la época de siembra, también cómo afectará eso a los precios del café, ahora que se espera un fenómeno del Niño muy fuerte. Son algunos de los mensajes. Muchas gracias por haber compartido su opinión con nosotros. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Embajador, ¿cuál es su principal sueño, su principal idealismo ahora que se va a hacer cargo de la embajada nuestra en Washington? ¿Cuál es el punto central suyo? Mire, lograr que el programa de gobierno se cumpla. Es un programa de gobierno que solo tiene el mejor interés del país en la mira. Es un programa para el desarrollo humanitario, económico, el empleo, que nuestros compatriotas se queden aquí en el territorio nacional. Mire, mucho hondureño que se encuentra afuera es un hondureño súper valioso y ha demostrado serlo con los éxitos que alcanzan afuera, ¿verdad? Entonces, es eso, es lograr convertir a nuestro país en lo que debería de ser, una meca de desarrollo en Centroamérica extraordinaria, con las condiciones que tenemos, la geografía que tenemos, el turismo del cual somos capaces de captar, tener una posición envidiable a nivel internacional, ser respetados en el mundo. Eso es lo que uno sueña, ¿no? Y en este momento que vivimos, que no sabemos si va a durar un mes o se va a alargar ese conflicto en el Medio Oriente, hay países vulnerables. Los importadores netos de energía, los países importadores netos de energía, economía con inflación alta y gobiernos con poco margen fiscal. En conflictos como el del Medio Oriente son los países que más sufren. Y el puntito clave es ese estrecho de Hormuz, porque sube el precio internacional del crudo, aumentan combustibles, y esto es para toda América Latina. Se encarece el transporte, los alimentos y energía. Se presiona la inflación. Aquí va a tener un duro trabajo el presidente del Banco Central de Honduras, don Roberto Lagos. Y los países que podrían beneficiarse, porque siempre en el mundo y la desigualdad del mundo conlleva que hayan países que se beneficien. Los exportadores de petróleo como Brasil, México, Colombia, pero incluso ellos van a enfrentar presión social si suben los precios internos. Y miren que repercute hasta en las remesas, si ustedes saben qué representan las remesas para Honduras si este conflicto se alarga. Dispara precios energéticos, genera volatilidad en Estados Unidos y afecta el crecimiento económico. O sea, estemos viendo de cerca este conflicto en el Medio Oriente, ¿verdad? Tengo una última pausa comercial y luego quedarán 45 segundos para el comentario final de ustedes. Ya dividí el tiempo de lo que nos queda, unos 20 segundos con su mensaje final, embajador Francisco Cepeda. Sí, mucho gusto. Dependiendo del liderazgo que asuma en Irán, podemos tener una guerra prolongada o una guerra corta. Muchas gracias. También a usted, coronel en condición de retiro, y embajador Isaías Barahona. Gracias. Bien, aquí invertí. Usted sí, usted sí fue general. A usted le resté un grado, disculpe. Pero como son 20 segundos. Para dárselo al... No, en la guerra no debemos esperar sorpresas militares. Creo que lo que Estados Unidos está haciendo está totalmente dentro de la doctrina y las capacidades tecnológicas y estratégicas actuales. En Honduras debemos asegurar que proyectamos seguridad hacia el exterior
pero cuando digo seguridad es amplia, seguridad de que la política en Honduras se mantiene, de que la corrupción va a ser combatida y que las instituciones de Honduras van a funcionar. Ok. Don Omar García, hace unos 20 segundos, por favor. Con el cambio que hay en el planeta, no es que han cambiado las reglas del juego. El juego cambió. Y necesitamos un gobierno fuerte en Honduras, y el responsable directo primario de la política exterior, de acuerdo a la Constitución de la República, es quien ostenta la presidencia de la República. Nuestro apoyo para el presidente Asfura y también para todo su equipo diplomático. Termino con usted, embajador. Brevemente, por favor, disculpe. No, claro. Mire, solo para decir que vamos a trabajar muy de cerca con el señor presidente, con la señora canciller, que nuestro trabajo va a estar articulado y coordinado con los ministerios aquí en Honduras. Muchas gracias. Gracias de nuevo, gracias a todos ustedes. Feliz día.